Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestro módulo número 9 de 15 del Diplomado en Negocios Internacionales. El día de hoy vamos a iniciar un tema bien interesante que nos puede comenzar a ayudar a buscar, en este caso, nichos de mercado para los productos que nichos de mercados para nuestros productos que quieren o que se desea exportar. Y para eso, pues vamos a tener que analizar los acuerdos comerciales que México ha suscrito hasta la fecha para poder identificar a dónde podríamos nosotros exportar. Entonces, este módulo 9 se llama Oportunidades de Mercado al amparo de los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales firmados por México. Cuando nosotros decidimos exportar, pues obviamente tenemos como mercado a todo el mundo, porque pues eso es la idea del comercio internacional, pues que nosotros vayamos a aquel lugar donde encontremos el producto más barato y con ayuda de todos los mecanismos que hay ahora en el comercio internacional, pues encontrar el mejor producto con las calidades que queremos y al mejor precio. Pero pues la selección es tan inmensa que un punto de partida para comenzar a decidir a dónde vamos a exportar, pues son los tratados y los acuerdos comerciales firmados por México, porque pues estos tratados, como ya lo hemos mencionado, son los que nos van a dar las ventajas arancelarias que necesitamos para exportar, siempre y cuando presentemos el famoso certificado de origen o la fracción arancelaria que le va a dar competitividad a nuestro producto. Entonces vamos a hablar en ese contexto y vamos a analizar los diferentes tratados pues, para comenzar a seleccionar lo que más me convenga. Muy bien. ¿Cuál es, en este caso, nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es el que tenemos en pantalla, que es precisamente identificar los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales firmados por México en el marco de la globalización mundial para que el empresario identifique oportunidades de negocio de exportación que le brinden ventajas competitivas. Y vuelvo a insistir, la ventaja competitiva más importante es el que nuestro producto no va a pagar arancel en el momento de que ingresa a la aduana del país importador, siempre y cuando nosotros le proporcionemos el certificado de origen o la declaración en factura cumpliendo con la regla de origen correspondiente, pero eso nos da una ventaja competitiva en precio muy importante. Muy bien, ¿cuáles son los tres temas que vamos a abordar en estas dos sesiones? Primero vamos a hablar de la globalización y de la integración económica, porque al final de cuentas la formación de los bloques económicos de los cuales vamos a hablar, pues nos hablan, es al final de cuentas una respuesta al proceso de globalización internacional que estamos viviendo. Nosotros seguido leemos en la prensa la globalización, las ventajas, las desventajas, los globalifóbicos, y bueno, pues habría que ver de qué se trata la globalización. Y vuelvo a insistir, vuelvo a mencionarlo, una respuesta a la globalización es precisamente la formación de bloques comerciales. ¿Ok? El segundo tema que vamos a abordar es México y su apertura comercial. Nosotros somos los campeones en firma de convenios internacionales alrededor del mundo. Y eso es apertura comercial, es la política de apertura comercial que tiene México desde los años 90, que entramos en este caso al Telecán. Y el tercer tema que vamos a hablar es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que se llamaba anteriormente Telecán y hoy se llama TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, desde el año pasado. ¿Por qué vamos a hablar sobre el TEMEC? Porque al final de cuentas el TEMEC es pues lo que más nos interesa, porque como vamos a ver,
Nuestro comercio internacional se está centrado en un 87%, 85%, está centrado en lo que es Estados Unidos y Canadá. Y se acaba de actualizar, entonces es importante que conozcamos algunos aspectos importantes del TEMEC. Aunque también el año pasado se actualizó el Tratado de México con la Unión Europea. Muy bien, vamos a ver el tema 1, que es la globalización y la integración económica. Muy bien, miren, aquí les doy 3 elementos que hoy en día están en el aire dentro de lo que es la economía mundial y que hablan del gran poderío de los países en cuestión de exportaciones, de comercio internacional, de inversión extranjera, que son precisamente la globalización, la integración y los tratados de libre comercio. Los pongo en esas figuras porque pues, al final de cuentas son un engranaje y los 3 subsisten de manera armónica dentro de lo que es el mundo de los negocios hoy en día. Aquí podemos ver en esta otra diapositiva que la globalización al final de cuentas nos va a generar lo que se llama hoy integración económica de los países, y ese mecanismo de integración económica de los países es lo que nos va a permitir que se puedan firmar o formar tratados de libre comercio. Al mismo tiempo, también es posible encontrar acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. Al final de cuentas, tanto los TLC como los acuerdos de complementación económica como los acuerdos de alcance parcial son productos de la integración económica de los países. No es que este dé origen a este y este a este, sino que son productos los 3 de la integración económica. Y también existen acuerdos para la promoción y la protección recíproca de las inversiones, lo que se conoce como APRIS. También estos son producto de la globalización. Entonces, vean que la globalización pues, realmente nos ha obligado a hacer lo que hoy somos como país, a tener una gran cantidad de acuerdos comerciales firmados, a estar integrados con economías tan poderosas como Estados Unidos, como la economía de Francia, la economía de Alemania, la economía de Japón, y con economías tan frágiles como podría ser la de Guatemala o como podría ser la de El Salvador o la de Nicaragua. Entonces, bueno, eso es lo que hace a México grande en el mundo de las exportaciones, pero tristemente nosotros no hemos podido todavía hacer uso de esa integración económica y explotarla al 100% porque seguimos concentrados en el mercado de Estados Unidos. Y eso es un gran reto para los gobiernos, para el gobierno de México y pues para nosotros como empresarios, o sea, olvidarnos que Estados Unidos es el único mercado y que nuestros productos tienen que ser exportados forzosamente a los Estados Unidos cuando tenemos, gracias al proceso de globalización, firmados tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica, acuerdos de alcance parcial y también acuerdos para la promoción recíproca de las inversiones. Eso, claro, esto es para los inversionistas, pero a nosotros como productores estos 4 mecanismos de integración nos ayudan a ser mejores como exportadores. Solo es cuestión de dedicarnos a estudiar y dedicarnos a buscar cuál es el lugar preciso al cual nosotros podamos exportar. Muy bien, vamos a platicar un poquitito acerca de la globalización para que entiendan el concepto y sobre todo ver por qué México está tan globalizado y por qué México ha dado respuesta de una manera muy pertinente a esas demandas que nos manda la globalización en cuestiones de economía con la firma de una serie de tratados y de acuerdos comerciales. Al final de cuentas, nosotros podemos hablar de la globalización como un proceso a escala mundial. Sí, porque la globalización no es propia de México, es un proceso a escala mundial en donde hay repercusiones en el mundo de tipo tecnológico, de tipo político, de tipo social,
de tipo cultural y de tipo económico, que eso es al final de cuentas lo que a nosotros nos interesa. La revolución tecnológica de la globalización está siendo en este caso, como todos lo sabemos. Perdón, ¿alguien tiene encendido su micrófono? ¿Lo podría apagar, por favor? Perdón. Voy a buscar quién está. Perdón que haya yo quitado, es que no se escucha. Para que nos hagan favor de apagar sus micrófonos. Gracias, porque se oye mucho ruido. Muy bien, entonces comentaba que al final de cuentas la globalización es un proceso a escala mundial en donde existen repercusiones tecnológicas, políticas, sociales, culturales y económicas que afectan a todo el mundo y que nosotros no podemos como país estar fuera de todos estos procesos a escala mundial, ¿verdad? Pues gracias a la revolución de la tecnología es ahora que la comunicación entre los países sea rápida, que los negocios se hagan de una manera rápida, ¿verdad? Que nosotros podamos estar presentando ofertas de productos alrededor del mundo en cuestión de minutos y al mismo tiempo estarlas bajando, estarlas cambiando, estar enviando contratos, estar recibiendo ofertas, gracias a todo este proceso tecnológico que pues ha permeado alrededor del mundo y que es indispensable hoy en día para hacer negocios internacionales. También pues los aspectos políticos que nos marca la globalización pues son enormes. Las decisiones de Estados Unidos, las decisiones de China, las decisiones de Rusia, las decisiones de la propia Unión Europea permean alrededor del mundo, ¿verdad? Y un aspecto político, una guerra, una decisión tomada de entre las grandes potencias del mundo, pues nos permea a todos los países, nos hace que las monedas se devalúen, que las monedas se fortalezcan, y todo eso es gracias a los grandes procesos de la globalización y de los aspectos políticos que bañan el mundo entero. Pues los aspectos sociales, amigos, sabemos, ¿verdad? Todo lo que la sociedad ahora marca y que automáticamente se hace viral, como ahora lo decimos, se hace viral, penetra al mundo y pues nos afecta también de manera dramática. Ahorita, pues el problema social que existe en Afganistán, pues automáticamente repercute a todo el mundo y estamos enterados y tiene impacto en toma de decisiones políticas y financieras. Ya no hablemos de los aspectos culturales, ¿verdad? Que ahora se habla de la culturización y de la transculturización y que hablamos que los mexicanos estamos perdiendo nuestra identidad cultural porque ahora ya hablamos de Halloween, cuando ya ahora hablamos pues bueno, siempre hemos hablado de Navidad, pero ahora pues los procesos de Navidad están mucho más arraigados. Hablamos del Día de San Valentín y bueno, toda esa parte cultural que nos hace revolucionarnos y nos hace empaparnos de lo que pasa en el mundo, pues es parte también de los aspectos de la globalización. Y ya no hablemos del aspecto económico, en donde en este caso el comercio internacional se encuentra inmerso. ¿Ok? Entonces, no podemos dejar de pensar que no estamos en el mundo de la globalización y que queramos o no, estamos impactados e influenciados por el proceso de globalización a nivel mundial. Y los que estamos aquí, que estamos en el mundo de los negocios, más que nunca tenemos que responder a los cambios tecnológicos, políticos, sociales y culturales dentro de la era de la globalización mundial que nos ha tocado vivir. Muy bien, ¿qué más podemos hablar? Bueno, pues que en este caso podemos hablar de tres grandes impulsores de la globalización, que es en este caso el comercio internacional, la inversión extranjera directa e indirecta y la información tecnológica. Son tres grandes impulsores de la globalización, amigos, tres grandes manifestaciones de la globalización que como hombres de negocios que somos,
seamos micro, pequeños, medianos o grandes empresarios, no podemos dejar de sustraernos del impacto que tiene el comercio internacional y la inversión extranjera directa y la información tecnológica en nuestra vida de hoy. Ustedes pensarán, ¿y por qué la inversión extranjera? Pues amigos, porque la inversión extranjera pues, nos va a generar nos va a generar empleos, va a mejorar las condiciones sociales, va a haber flujos de dinero, va a haber una serie de aspectos macroeconómicos, culturales y sociales que van a impactar en el desarrollo de un país. Entonces, un país que recibe inversión extranjera como parte del proceso de globalización es un país que está en constante crecimiento. Seguramente ustedes, porque está en constante crecimiento por el desarrollo, pues el impacto que tiene en todos los factores macroeconómicos. Quizá ustedes hayan leído en la prensa o hayan escuchado la preocupación cuando dicen se va la inversión extranjera, los capitales están yendo del país. Pues salirse los capitales extranjeros directos, pues eso nos va a implicar que pues vamos a perder millones de empleos o miles de empleos, va a haber gente desempleada, ¿verdad? Y eso pues, además de que no vamos a recibir en este caso divisas, no vamos a vender, las ventas van a caer y en fin, hay una serie de indicadores macroeconómicos que están directamente vinculados con la inversión directa y con la inversión indirecta, que es la de portafolios, ¿verdad? La compra de acciones de las empresas, pues también cuando hay un problemas en los países, pues lo que sucede es que los inversionistas pues se llevan su dinero de México y entonces eso pues va a generar pues una serie de problemas muy, muy serios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el cambio de transición entre Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, el famoso error supuestamente y esa devaluación tan grande que tuvimos, fue en gran parte por la salida de la inversión extranjera directa y la inversión extranjera indirecta. Se llevaron todos los ahorros de México y eso pues generó que hubiera problemas macroeconómicos muy serios, entre ellos las devaluaciones. Por eso ven que a todos los países les interesa ser grandes recepcionistas de inversión extranjera directa y de inversión extranjera directa, y eso va a tener que ver mucho, pues, con la política que tenga el gobierno de recibir las inversiones. Y el otro aspecto impulsor de la globalización, pues, es precisamente la información tecnológica. Quien tiene hoy en día la información tecnológica, quien tiene ahora la manera de usar la tecnología como parte del proceso de globalización, pues es una empresa que está a la vanguardia y que le puede llegar a millones de consumidores en cuestión de segundos, ¿verdad? Con el mínimo esfuerzo y con la mínima inversión. Entonces, amigo, tres grandes impulsores de la globalización que tienen que ver directamente con el comercio, con los negocios internacionales, con nuestras exportaciones y con la estabilidad política, económica y social del país. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de la globalización económica? Bueno, pues aquí las tenemos, amigos. El libre comercio entre los países es una manifestación de la globalización. Cuando hay libre comercio entre los países, como es el caso de México, con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, con Japón, con Centroamérica, ese libre comercio entre los países nos está hablando que hay globalización, ¿sí? Y por lo tanto tenemos unas economías abiertas que favorecen ese libre comercio entre los países. La formación de bloques comerciales es también una manifestación de la globalización. Y México forma bloques comerciales por cada tratado de libre comercio que firma. Entonces tenemos el bloque comercial de América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos. Tenemos el bloque comercial con la Unión Europea, que es México con todos los países de la Unión Europea. Tenemos el bloque comercial de México con Japón. Tenemos el bloque comercial de México con Centroamérica. Tenemos el bloque comercial de México con Chile, y así con cada uno de los tratados comerciales que ha firmado, México tiene un bloque comercial, y esa es otra manifestación de la globalización. Es otra manifestación de que México es parte activo de la globalización, aunque a muchos no nos guste,
o muchos opinen que México no está en la globalización y que no le hace caso a la globalización y que México solamente vive para su interior. No es verdad. Vivimos una globalización día a día muy intensa. Ok, la aparición de empresas multinacionales en el país es otra manifestación de la globalización y la llegada de esas empresas multinacionales que todos los países quieren tenerlas porque son empresas que invierten, empresas que pagan impuestos, empresas que generan empleos, son empresas que exportan, empresas que hacen que México reciba divisas, pues es la bendición de todos los países y México las tiene como parte del proceso de globalización. En las últimas fechas, pues esas empresas multinacionales, pues dado el clima político que está viviendo el país en estos momentos, pues amenazan con irse y es más, se han ido y eso preocupa mucho a la economía por todo lo que les acabo de comentar. Los tratados comerciales, que al final de cuentas son los que dan origen a los bloques comerciales, también es otra manifestación de la globalización. Y México es campeón en firma de tratados comerciales. Tiene firmados 13 acuerdos, 13 tratados comerciales que lo vinculan con más de 50 países alrededor del mundo. La integración económica es parte de los tratados comerciales y de los bloques comerciales, porque los países se integran para formar bloques, ¿sí? Gracias a la firma de los tratados. Y ya también hablamos de la inversión extranjera como otra manifestación de la globalización y México tiene mucha inversión extranjera. En los últimos años no es tan grande la inversión extranjera, pero al final de cuentas se mantiene. ¿Okay? Pero México es un país que a los inversionistas les gusta, sobre todo aprovechando la mano de obra barata que tiene México, porque México tiene una ventaja comparativa en mano de obra alrededor del mundo y como las empresas buscan instalarse en aquellos países en donde la mano de obra sea barata y los servicios sean baratos, México ha sido tierra fértil para eso y gran cantidad de empresas se ha venido a instalar a México. México ya ha perdido un poquito de competitividad en su mano de obra y las grandes empresas ahora han migrado hacia otros países donde la mano de obra es más barata todavía que la mexicana y han ido a migrar a Vietnam y a los países del sureste asiático que han generado un desarrollo económico y de crecimiento en los últimos años con PIBs, con Producto Interno Bruto superior al de México, muchísimo más alto y con muchos indicadores macroeconómicos muy importantes gracias a la inversión extranjera que ha ido a instalarse a esos países, además del impulso a las exportaciones, que es al final de cuentas parte del modelo que México ha jugado en los últimos años. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la integración económica? ¿Qué es? Pues es un proceso en donde una serie de países se unen con el fin de incrementar y facilitar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. Entonces, los países se van a integrar, amigos, se van a integrar y México lo hizo. ¿Con quién se integró? Pues primero se integró con Estados Unidos y con Canadá, que fue su primer tratado de libre comercio y se integró para formar la famosa zona de libre comercio de América del Norte, que muchas la conocen como la famosa zona del Telecán. Ya después se siguió integrando con otras economías, ¿verdad? En el 2000 se integró con la Unión Europea y así se ha venido integrando en los últimos años. Entonces, esos países se integran, como ya les comenté, para darse y facilitar el intercambio comercial entre sus territorios. Existen diferentes niveles de integración, amigos, diferentes niveles de integración, y México pues solamente ha logrado estar en el nivel más bajo de integración. Ven, estos son los niveles de integración. El nivel más sencillito de integración económica es cuando se forma una zona de libre comercio. Sí, que es en este caso las zonas de libre comercio que México ha firmado o que tiene formadas con todos los países
con los que tiene acuerdos comerciales. El segundo nivel de integración es la unión aduanera. Ahorita vamos a ver en qué consiste. El tercer nivel de integración es el mercado común. El cuarto es la unión económica y el quinto es la unión política. De acuerdo a estas 4 etapas de integración, el mundo ha llegado hasta la unión económica, que es la Unión Europea, que es en este caso la parte más importante de todo lo que es la integración económica, el nivel más alto de integración, y que, pues como ustedes ya saben, la Unión Europea, a pesar de todos los avances que tiene, pues tiene problemas, porque sigue disminuyendo, sigue teniendo problemas con sus países. Incluso Inglaterra acaba de salirse de la Unión Europea y la Unión Europea ha tenido que rescatar a Grecia y en su momento tuvo que apoyar a España. Y bueno, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pero al final de cuentas existe la posibilidad de que cada vez la Unión Europea, la Unión Económica se consolide de una manera más sólida. ¿Ok? Y aquí podemos ver los diferentes grados de integración económica. Muy bien, miren, la zona de libre comercio es la más pequeña, que es donde México se encuentra con todos sus tratados de libre comercio. Y esta zona de libre comercio, solamente los países se dan a preferencias arancelarias entre los miembros, lo cual ya hablamos el módulo pasado, en donde México, por ser parte del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, va a recibir, ¿verdad?, un arancel preferencial previa a la presentación del certificado de origen, y lo mismo va a suceder con los países de Europa y con todos los acuerdos comerciales. ¿Ok? Es la única característica que distingue a las zonas de libre comercio. Cada país tiene su propia política comercial con respecto a terceros países. Es decir, si Estados Unidos se pelea con China y Estados Unidos bloquea a China, pues ese es problema de Estados Unidos con China, y México no tiene que comprarle el pleito a Estados Unidos con China, ni le tiene que comprar el pleito a Estados Unidos con Rusia, porque esos son problemas de Estados Unidos. Y México tiene un tratado de libre comercio, pero su único compromiso es darse preferencias arancelarias entre los países. La política exterior comercial de cada país no está en discusión dentro de una zona de libre comercio. Sin embargo, la unión aduanera no tan solo se da aranceles preferenciales entre los miembros, ¿okay?, sino que también una unión aduanera se da un arancel común externo. ¿Qué significa? Que entonces los países miembros de una unión aduanera dicen, a ver, vamos a ponerle a China un arancel del 30% para esta fracción arancelaria. Automáticamente, todos los países de la Unión Aduanera le tienen que imponer a China ese arancel del 30%. Aparte de darse ventajas entre los países miembros, ellos adoptan un arancel común externo. Y en el caso de la zona de libre comercio, no. México puede desgravarle a China los productos, aunque Estados Unidos los tenga con aranceles altísimos. Si México quiere desgravar los productos de China, los desgrava, porque no hay compromiso entre los países miembros para tener un arancel común externo. ¿Ok? Eso es lo que es una unión, eso es lo que es una unión aduanera. Pero también hay otro ya nivel más grande de integración, que es el mercado común. ¿Ok? Y el mercado común, en este caso, aparte de darse el arancel preferencial entre los países, aparte de darse un arancel común externo, también hay libre movimiento de capital y de servicios. ¿Ok? Entonces, lo cual no tiene la zona de libre comercio. Ya aquí en el mercado común hay arancel preferencial, hay arancel común externo, y aparte entre los países
hay libre movimiento de capital y de servicios. Y después tenemos la unión económica, ¿sí? Que aparte del arancel preferencial, aparte del arancel común externo, aparte del libre movimiento de capital y de servicios, aparte hay libre movimiento de mano de obra, hay política monetaria y hay política fiscal común. Y esta es la Unión Europea, amigos, donde los famosos ciudadanos comunitarios pueden andar en los 27 países de la Unión Europea y ser tratados y recibir las mismas oportunidades que recibe un ciudadano nativo de ese país, ¿verdad? Y pueden estudiar en los 27 países como si fueran, en este caso, ciudadanos, ¿verdad? Y pueden ir a conseguir trabajo a los 27 países sin ningún problema porque son ciudadanos comunitarios, ¿ok? Entonces, pues, imagínense, ustedes, los que tienen pasaporte de alguno de los países comunitarios, se pueden mover en los 27 países y ser tratados como ciudadanos, conseguir trabajo, recibir asistencia médica, como si fueran ciudadanos. Y pues también tienen una moneda que todos sabemos que es el euro, ¿verdad? Y lo último que quieren, pues para que sea realmente el último grado de integración es la unión política, que aparte de eso, de todo lo que está aquí, pues también tuvieran un gobierno común, lo cual pues no ha podido ser todavía, pues porque ni siquiera han podido consolidar en este caso la unión política como la unión económica, perdón, como ellos quisieran. Aún hay muchos problemas, incluso hay países que no utilizan el euro. Inglaterra seguía manejando su propia moneda, y entonces, bueno, no ha podido regularizarse como se quisiera, pero bueno, al final de cuentas, mientras la Unión Europea exista, es la unión económica y es el grado de integración más alto que hoy en día existe en el mundo. Comparado contra nuestra zona de libre comercio, ¿verdad? Que en la que México participa. Entonces, vean lo que a México le quedaría crecer como país para poder estar al nivel de la Unión Europea. Tendría que convertirse en una unión aduanera, luego en un mercado común y luego en una unión económica. ¿Ok? Pero bueno, ya estamos en el camino, ya somos una zona de libre, ya tenemos zonas de libre comercio firmada con más de 50 países. Muy bien, ahora, ¿qué es el Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio también es parte de la integración y en este caso es un acuerdo comercial regional o bilateral. Regional cuando se trata de una región, como por ejemplo con Estados Unidos y con Canadá o con la Unión Europea, o es un tratado de libre comercio bilateral, como es el caso con Japón, o como es el caso con Israel, o como es el caso con Chile. Ahí estamos hablando de acuerdos bilaterales o regionales cuando son más de 2 países. Y este tratado de libre comercio pues va a ampliar el comercio de bienes y de servicios entre los países firmantes, y los países se dan preferencias arancelarias a través de un arancel preferencial, que fue lo que vimos en el módulo pasado. Este arancel preferencial no se lo dan a otros productos que vengan que sean originarios de un país que no sea parte del Tratado de Libre Comercio, y eso le va a generar a los productos de la zona comercial pues una ventaja competitiva muy importante. El único requisito para que se den el arancel preferencial es que el producto presente el certificado de origen o la declaración en factura, cumpliendo con la regla de origen correspondiente, que fue el tema que abordamos la clase pasada. Ahora, algo bien interesante de un tratado de libre comercio, amigos, es que no existen en este caso restricciones a todas las fracciones arancelarias, es decir, todas las fracciones arancelarias quedan negociadas y quedan solamente algunos sectores estratégicos
que no hay negociación en ellos, como por ejemplo de México, el petróleo, ¿verdad? Eso México sigue manteniendo su soberanía y no queda a discusión dentro de los tratados de libre comercio que se firman, pero en términos generales todas las fracciones arancelarias quedan negociadas en un tratado de libre comercio. Sin embargo, en los acuerdos de complementación económica, este acuerdo de complementación económica son una denominación que usan los países latinoamericanos para abrir entre sí sus mercados de bienes. Y son acuerdos bilaterales entre los países de la LADI. Y la LADI es la Asociación Latinoamericana de Integración. Y buscan una apertura de mercados mayor a la de los acuerdos de alcance parcial, pero menor que a la de los tratados de libre comercio. Entonces, miren, ¿qué es la Asociación Latinoamericana de Integración? Y eso es bien importante porque ALADI nos genera, nosotros somos, México es parte de ALADI y nos genera una gran cantidad de expectativas, de ventaja para ser exportadores al amparo de ALADI, al amparo de los acuerdos de complementación económica, ¿ok? Nada más que no los conocemos, pero gracias a estos, a la LADI, México pues prácticamente se abre puertas a todo lo que es América Latina. La ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, se fundó en 1980 y tiene su sede en Montevideo. Ahí está la sede de la ALADI. Y vean todos los países que son parte de ALADI y que como tal México puede hacer negocios con ellos previo cumplimiento del certificado de origen. Entonces, en ALADI está Panamá, está Argentina, Chile, Cuba, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia. Entonces, esos países son socios comerciales de México por ser parte de la LADI. ¿Cuál es la diferencia de con un tratado de libre comercio? Bueno, que en este caso, al ser acuerdos de complementación económica, no todas las fracciones arancelarias están negociadas, ¿ok? Solamente algunas fracciones arancelarias, ¿ok? Están dentro de los acuerdos de ALADI. Eso significa que si nosotros queremos exportar, por ejemplo, a Paraguay dentro de ALADI, tendríamos que ver qué cosa es lo que México, qué fracciones arancelarias México tiene negociadas con Paraguay. O si queremos exportar a Bolivia, también tendríamos que ver qué fracciones arancelarias están negociadas. Y si la que queremos exportar está negociada, pues entonces podemos exportar a Bolivia dentro del marco de la ALADI, utilizando el certificado de ALADI, utilizando las reglas de origen de ALADI y gozar de las preferencias arancelarias en el momento de exportar a Bolivia. Lo mismo que Argentina o lo mismo que a Brasil. En el caso de Panamá y de Chile, México pues ya no le interesa, porque, y igual que en Uruguay, porque tenemos tratados de libre comercio. Entonces ahí están negociadas todas las fracciones arancelarias, pero estos son todos los países que forman parte de ALADI y que en determinado momento México podría apegarse a este acuerdo de complementación y poder exportar. Miren, también está Brasil, o sea que también podemos ver qué oportunidades nos brinda Brasil dentro del marco de la LADI. Y el acuerdo de alcance parcial es un acuerdo de comercio básico, también se incluye un grupo de fracciones arancelarias muy reducidas, ¿ok? Y se liberan o rebajan los aranceles solamente de algunos países, de algunos productos del comercio entre los países. Entonces, bueno, existen los acuerdos de alcance parcial muy limitados, pero pues que al final de cuentas también habría que analizarlos para ver qué ventajas nos pueden dar como mexicanos. Y aquellos que sean inversionistas, pues también hay acuerdos de promoción y protección recíproca para las inversiones.
En este caso, México ha firmado estos acuerdos pues, con todos estos países, lo cual en teoría supone que cuando nosotros vamos a invertir a estos países, vamos a estar protegidos por un acuerdo de promoción y protección de inversiones. Igual que los países cuando vienen a México a invertir, van a estar, en este caso, protegidos por estos acuerdos de promoción y protección de las inversiones. Si se dan cuenta, pues México sí tiene grandes acuerdos, grandes expectativas para que su comercio internacional favorezca. Queda en nosotros poder utilizarlos, porque pues al final de cuentas ahí están, pero vamos a ver en la siguiente unidad que tristemente pues están desaprovechados, porque seguimos insistiendo en los Estados Unidos principalmente, y ahí se concentra casi el 90% de nuestras exportaciones. Ok, vamos a ver entonces México y su apertura comercial. Ok, ¿por qué apertura comercial, amigos? Porque pues México no siempre ha tenido la apertura comercial que tiene ahora, y que a partir de estas fechas, pues nosotros debemos de sentirnos pues agradecidos que nos está tocando vivir una época de apertura comercial. Y gracias a esta apertura comercial que México viene manteniendo desde 1986, cuando entró al GATT, pues hace posible que hoy en día, amigos, pues podamos ir al supermercado y que nos encontremos ropa de muchas nacionalidades, que nos encontremos comida de muchas nacionalidades, que nos encontremos vinos y licores de muchas nacionalidades, ¿ok? Porque la apertura comercial ha permitido que México pueda importar y pueda exportar productos hacia todo el mundo. Antes de esa apertura comercial, México vivía un modelo de sustitución de importaciones, en donde el modelo consistía en que para desarrollar la industria de México solamente se tenía que consumir lo que el país producía. Y por lo tanto estaban muy controladas las importaciones y las exportaciones. Los que estén escuchándome, que tengan más de 50 años, se van a acordar que encontrar una camisa americana aquí en México hace, no sé, 50 años, pues era un triunfo, ¿verdad? Unos zapatos tenis Converse, pues olvídense, pues imposible tener unos zapatos americanos, ya no digo japoneses o ya no digo europeos, americanos. ¿Por qué? Pues porque era muy difícil la importación y prácticamente lo poco que había de importación era de contrabando. Eran personas que se iban a Estados Unidos, que precisamente iban a Estados Unidos a traer ropa para vender y que la vendían de casa en casa, pero pues en una tienda departamental pues era imposible encontrarse una camisa extranjera, ¿verdad? Era solamente ropa mexicana, artículos de comida mexicana, artículos de limpieza mexicana, porque México vivía un modelo de sustitución de importaciones en donde para sustituir las importaciones solamente se apoyaba al comercio interno y estaban prohibidas las importaciones. Solamente había importaciones a través de permisos y no de aranceles como sucede hoy en día. Entonces, México inicia su apertura comercial en 1986 entrando al GATT, ¿sí? Que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. ¿Ok? Este GATT ya desapareció y ahora se conoce como la Organización Mundial de Comercio. Seguramente los que están en negocios internacionales han oído hablar de la Organización Mundial de Comercio, que es la entidad, la organización que regula el comercio internacional alrededor del mundo. Es decir, la Organización Mundial de Comercio, la OMC, bien es el equivalente a la Organización de las Naciones Unidas, es el equivalente a la OMS en la salud, es el equivalente a la FIFA en el fútbol. La Organización Mundial de Comercio dicta las políticas
del comercio internacional del mundo y todos los países miembros las tienen que acatar. Entonces, de tal manera que todo el comercio internacional, la manera de pagar impuestos, los documentos, todo lo que sabemos del negocio internacional, amigos, aunque ahorita lo estemos viendo como que si se tratara de México, sí, se trata de México porque aquí lo estamos aplicando, pero realmente esas políticas no son de México, esas políticas emanan de la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Y permean a todos los países miembros para que el comercio internacional se regule de la misma manera. Esto quiere decir, amigos, que los conceptos que estamos aquí aprendiendo de arancel, de impuesto general de importación, de que el arancel ad valorem, que el arancel de la nación más favorecida, que el despacho de las mercancías, todo lo que estamos aprendiendo aquí, amigos, no es propio de México. Se aplica en México, pero eso viene de la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, ustedes van a poder hablar con cualquier empresario del mundo con el mismo tecnicismo que estamos hablando en estos momentos, porque ese tecnicismo emana de la Organización Mundial de Comercio. Es quien regula el comercio internacional. Y México, pues antes de entrar al GATT, que ahora es la Organización Mundial de Comercio, pues no tenía esa posibilidad de hacerlo porque vivía en un modelo de sustitución de importaciones. Pero eso sí, México entra al GATT en 1986, ¿sí? Forma parte del bloque de países en el mundo que promueven el libre comercio, porque México aquí, en el modelo de sustitución de importaciones, no promovía el libre comercio. Al contrario, lo restringía, pero a la entrada al GATT se compromete a promover el libre comercio entre los países y de hecho su entrada al GATT en el 86 lo mete de trancazo a lo que es el proceso de globalización económica mundial porque se compromete a abrir sus fronteras al comercio, a no bloquear el comercio entre los países, a no utilizar en este caso los permisos como único instrumento para regular el comercio, sino que utiliza los aranceles ahora para regular el comercio. Y entonces México pues entra de un trancazo a lo que es el proceso de globalización mundial. Y bueno, aprendió el caminito bien rápido. En el 86 entra al GATT e inmediatamente en el 94 se integran a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en el 94, que hoy se conoce como TEMEC. No fue en el 2021, fue en el 2020, perdón, aquí me equivoqué. No fue en el 2021, fue en el 2020 cuando el TEMEC aparece, fue el año pasado. Y de ahí, amigos, firmó en el 94 con el TEMEC, en el 95 con Colombia. Realmente firmó con Colombia y con Venezuela, pero cuando Fox se peleó con Hugo Chávez, Colombia se salió de un acuerdo comercial que se llamaba G3 entre México, Colombia y Venezuela. Se sale Venezuela del G3 y ya solamente se queda Colombia en el 95. En el 99 firma uno con Chile, en el 2001 con Israel, en el 2000 firma uno con la Unión Europea, que el año pasado también se actualizó, aunque se sigue llamando igual. En el 2001 firma un tratado con la Asociación de Libre Comercio de Europa, en donde está Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que no están en la Unión Europea. En el 2004 firma uno con Uruguay, en el 2005 uno con Japón, en el 2012 uno con Perú, en el 2013 firma uno con Centroamérica, con todos los países del área de Centroamérica, con excepción de Panamá, porque Panamá firmó uno por separado con México en el 2013. En el 2016 firma uno con la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Y en el 2018, pues el más grande de todos, que es el TPP, que es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, donde está Australia, Brunei, Dar es Salaam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y China amenaza con entrarle también
al TTP, que bueno, ya sería pues ahí el acabose. Entonces, amigos, México tiene más de 50 países con los que puede hacer libre comercio. Todos estos países que les acabo de mencionar son nuestros socios comerciales. En todos estos países podemos exportar gozando del arancel preferencial. En todos estos países nuestros productos van a recibir un trato arancelario preferencial solamente firmando el tratado de libre, solamente firmando el certificado de origen o la declaración en factura correspondiente, cumpliendo con la regla de origen correspondiente. Entonces, amigos, pues veamos que el mundo no es solamente el Telecán, no solamente es Canadá y Estados Unidos, ¿sí? También es Colombia, también es Chile, también es Israel, también es la Unión Europea y todos los países que les acabo de mencionar. Claro que todos queremos exportar a Estados Unidos porque pensamos que es el país que más rápido nos va a pagar, que es el país que tenemos más cercano, que es el país donde la logística es más fácil, es el país donde vamos a encontrar muchísima gente que habla español y podemos encontrar muchas más ventajas y quizá excusas para exportar a Estados Unidos. Pero no siempre Estados Unidos es el mejor lugar, amigos, porque no siempre Estados Unidos va a demandar nuestros productos, ¿ok? Y entonces acuérdense que en este caso no se trata de exportar al país que queramos, sino se trata de exportar al país donde exista una demanda por nuestro producto. Y a lo mejor la demanda por nuestro producto no está en Estados Unidos, a lo mejor está en Japón, o a lo mejor está en alguno de los países de Centroamérica, o a lo mejor está en algunos países de la Unión Europea. Entonces, hay que buscar, amigos, dónde está la demanda del producto. Y si la encontramos en alguno de los países que México tiene acuerdo comercial, pues va a ser mejor, porque va a entrar sin el pago de los aranceles, del arancel de importación. Y eso, pues, va a favorecer mucho, en este caso, a nuestro producto. Ahorita está de moda exportar a China y que todo el mundo quiere exportar a China. Pues qué bueno que lo quieren hacer porque es un mercado pues enorme, pues que nunca nos lo vamos a acabar, pero pues acuérdense que China tiene, así como México quiere exportar a China, pues muchos de los países del mundo también quieren exportar a China y que China está muy lejos de México y los costos logísticos para exportar a China, pues son costos logísticos muy, muy caros que van a encarecer al final de cuentas el producto en el momento de calcular el precio de exportación. ¿Ok? Que los chinos son difíciles para hacer negocios, como lo vamos a ver en el curso de negociación. Sí, también los chinos son difíciles para hacer negocios, pero al final de cuentas yo no les digo que no puedan exportar. Simple y sencillamente su producto no va a gozar de la preferencia arancelaria porque China y México no tienen acuerdo comercial. ¿Ok? Pero ustedes pueden exportar al país que quieran. ¿Ok? Ahora, hay un problema también grande ahorita, no problema, sino más bien una desventaja para los productos mexicanos exportados a China. Todos los países del sureste asiático, por ejemplo, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Hong Kong, o sea, son países que están muy cerca de China y son países pues que tienen una gran cantidad y diversidad de productos que los chinos consumen. Entonces eso pues hace pues que en lugar de los chinos pensar en comprar productos de México o productos de Europa que están muy lejos, pues si tienen a los proveedores ahí cerquita, pues obviamente les conviene comprarle a los países que están cerca de ellos. Pero bueno, ese es otro boleto que tendremos que analizar, más no significa que ustedes no puedan exportar a China. Ojo, yo no les estoy diciendo que no puedan exportar a China, les estoy diciendo que las condiciones se complican por todo lo que les estoy comentando, pero podemos tener un producto que sea muy aceptado en China a pesar de la distancia. Ok, entonces amigos, en este marco de apertura comercial de México, tenemos 13 tratados de libre comercio, tenemos 33 acuerdos para la promoción recíproca de las inversiones
y tenemos 9 acuerdos de complementación económica en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Este es el panorama de México ahorita en el mundo, en el marco de la globalización. Ok, entonces amigos, veamos lo que les comentaba. ¿Dónde está el sustento legal de un tratado de libre comercio? Nos preguntaríamos, todos los tratados comerciales que México ha firmado dicen cosas diferentes. Todos los tratados comerciales habrá que estudiarlos para aprendernos lo que tienen que decir. Ok, a ver, lo que está negociado en los tratados comerciales son las particularidades, pero la generalidad de los tratados de libre comercio es lo mismo porque están firmados dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, no pueden contradecir a lo que dice la Organización Mundial de Comercio. Los procedimientos y el trabajo dentro de un tratado de libre comercio es el mismo porque emana de un mismo organismo mundial que es la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, vamos a encontrar los mismos tecnicismos en todos los tratados de libre comercio, porque esos tecnicismos emanan de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia es cómo se negociaron entre los países miembros. Es decir, el café no se negoció de la misma manera con Estados Unidos que se negoció con la Unión Europea. ¿Ok? El aguacate no se negoció de la misma manera con Estados Unidos que se negoció con la Unión Europea o que con Japón, ¿sí? Porque cada producto fue negociado de manera particular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace diferente a los tratados de libre comercio. Muy bien, entonces, si vemos el marco del sustento legal de un tratado de libre comercio, miren, el centro de un tratado de libre comercio es la Constitución. ¿Ok? Para cuando México entró al GATT y México firmó el Tratado de Libre Comercio, se tuvo que modificar la Constitución, porque la Constitución no tenía artículos que le dieran a México la posibilidad de firmar acuerdos y tratados comerciales. Entonces, se tuvo que modificar la Constitución y en el artículo 33 de la Constitución aparece esa posibilidad de que México puede firmar acuerdos comerciales con el mundo y le delega la autoridad al presidente de la República. Entonces, hay varios artículos en la Constitución donde se da la apertura de México hacia el comercio internacional. ¿Ok? Pero obviamente tiene un organismo externo que es la Organización Mundial de Comercio. Y obvio, estos artículos de la Constitución política no pueden ir en contra de lo que dice la Organización Mundial de Comercio. Con base a lo que dice la Constitución política, es que se puede firmar un tratado de libre comercio, porque está en la Constitución que el presidente de la República puede firmar tratados de libre comercio, y esos tratados de libre comercio no pueden ir en contra de los principios de lo que es la Organización Mundial de Comercio. ¿Ok? Y aquí en México, todos los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, ¿ok? Están vertidos en la ley aduanera y en la ley de comercio exterior, que son las dos leyes que regulan la entrada y la salida de mercancías del territorio nacional, así como los mecanismos que regulan esa entrada y esa salida. Pero esta ley aduanera está en concordancia con la Organización Mundial de Comercio, en concordancia con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y los tratados de libre comercio no pueden ir en contra de lo que dice la Organización Mundial de Comercio, ni lo que dice la Constitución, ni lo que dice la ley aduanera, ni lo que dice la ley de comercio exterior. Por lo tanto, amigos, lo que aprendamos aquí está basado en la ley aduanera, en la ley de comercio exterior, con los mismos principios de la Organización Mundial de Comercio que están contemplados en los tratados de libre comercio firmados con México.
Eso es una gran ventaja porque vamos a entender los tratados, los vamos a entender porque son el mismo tecnicismo. Lo que tenemos que buscar es cómo es que está negociada la parte que a nosotros nos interesa. Muy bien, perfecto. Bueno, pues aquí está ya lo que les comentaba, la Constitución Política en su artículo 36, pues dice que las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces, amigos, aquí está el problema. No el problema, sino que México, el presidente de la República, no puede desaparecer un tratado de la noche a la mañana que ahorita dijera el presidente. Vamos a desaparecer el TEMEC con Estados Unidos porque me acabo de pelear con Biden y vamos a desaparecer el TEMEC. Como me enojé con el príncipe de Japón o el primer ministro de Japón, vamos en estos momentos a desaparecer el tratado que tiene México con Japón. No, porque al ser aprobados por el Senado se convierten en ley suprema de toda la Unión y solamente el Senado tendría que volver a aprobar el que dejaran de existir esos acuerdos comerciales. Muy bien, pues ya aquí les comenté lo que es la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Tiene 164 miembros, entre los cuales está México, y representan el 98% del comercio mundial. Su sede está en Suiza y es la organización que dicta todas las políticas de comercio internacional del mundo. Ok, bueno, pues aquí podemos hablar de la Organización Mundial de Comercio y bueno, pues nos dice que administra un sistema mundial de normas comerciales. Esas mismas normas comerciales tiene que bajar hacia los países. Es un foro para las negociaciones de los acuerdos comerciales. Hay algo bien importante que es un foro para la solución de controversias. Cuando los países se pelean y uno quiere perjudicar al otro sin respetar los acuerdos de la OMC, el afectado puede ir a la OMC y quejarse y entonces hay un panel de solución de controversias que sirve como árbitro entre los desacuerdos de los dos países y darle la razón o no la razón a uno y al otro decirle estás mal, ¿verdad? Entonces es un foro de solución de controversias muy importante porque es a donde tienen que recurrir los países en última instancia cuando entre los países socios existen desacuerdos. Así se solucionó la controversia del aguacate que México le vendía a Estados Unidos y que México le impedía seguir vendiendo aguacate. Tuvieron que llegar a un panel de solución de controversias para que la OMC dijera que lo que estaba haciendo Estados Unidos era inadecuado para las exportaciones mexicanas y le dio la oportunidad a México de volver a exportar aguacates. Entonces, pues es el árbitro en el comercio internacional. Ok, vamos a ver cómo se ha comportado México, amigos. Vamos a ver cómo se ha comportado México desde 1986 que entró al GATT, ¿sí? Que en ese momento, al entrar al GATT, como dice aquí, que la Organización Mundial de Comercio promueve el libre comercio entre los países socios, pues entonces México tuvo que promover el libre comercio, porque aunque no se llamaba OMC, se llamaba GATT en ese momento y también promovía el libre comercio entre los países. ¿Cómo ha sido el comportamiento de México desde que entró al proceso de globalización y que comenzó con su política de apertura comercial? Miren, en el 86 entra al GATT, ¿sí? Y en el 95, este GATT se convierte en la Organización Mundial de Comercio y eso hace que México sea parte de este foro mundial donde están más de 160 países representados. Y eso hace que México hable el lenguaje universal de los negocios con todos los 165 países, ¿ok? Somos parte de este foro mundial de comercio, ¿ok? Pero ¿qué pasa con Europa? Europa,
En el 2000 firmamos el TLC México-Unión Europea y hoy son 27 países con la salida de Inglaterra. Y en el 2001 firmamos el Tratado de Libre Comercio que se llama Asociación de Libre Comercio, en donde está Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Estos 4 países no forman parte de la Unión Europea. Sin embargo, México dijo, véngase para acá y vamos a firmar un tratado de libre comercio con la Asociación de Libre Comercio. Así se llama. ¿Ok? Imagínense la economía de Suiza. ¿Okay? Está dentro de los tratados que tiene México, pero México no ha aprovechado estos tratados como se debiera. ¿Okay? ¿Qué pasa en América del Sur? Bueno, tenemos un acuerdo de complementación económica dentro de ALADI con Argentina desde el 87. Tenemos un acuerdo de complementación económica con Bolivia, un tratado de libre comercio con Colombia, un acuerdo de alcance parcial con el Ecuador, un tratado de libre comercio con Chile, un acuerdo de alcance parcial con Paraguay, un acuerdo de complementación económica dentro de la ALADI con Brasil. También tenemos un acuerdo comercial para el sector automotriz dentro del Mercosur. Tenemos un tratado de libre comercio con Uruguay, y también tenemos uno con Perú, y tenemos el TLC de la Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia y Perú. ¿Qué quieren, amigos? Tenemos todo Centroamérica, Sudamérica prácticamente lo tenemos copado con tratados de libre comercio y con acuerdos de complementación económica. Ok, ¿qué tenemos en Asia y Medio Oriente? Tenemos un tratado de libre comercio con Israel y otro tratado de libre comercio con Japón, más el tratado de libre comercio de acuerdo transpacífico con Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Ok, ahí está en Asia y Medio Oriente. Ok, en América del Norte y del Caribe, pues tenemos el de Canadá y Estados Unidos, que ahora se llama TEMEC. Tenemos un acuerdo de complementación económica dentro de la ALADI con Cuba. Tenemos el TLC con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y el TLC con Panamá. O sea, prácticamente todo América del Norte y América Central son nuestros socios comerciales. Ok, dentro de este proceso de globalización del que les estoy hablando, y dentro de este proceso de apertura comercial que México ha tenido desde el 86, México ha cambiado el rumbo de sus exportaciones. Porque fíjense, en el 85, en el 85 México, el 57% de sus exportaciones eran de petróleo, ¿sí? El 38% eran de manufacturas y el 5% eran agropecuarias. Es decir, dependíamos prácticamente de las exportaciones de petróleo. ¿Sí? Por eso cuando México tuvo su crisis petrolera, acabó con el modelo de sustitución de importaciones porque su principal fuente de divisas a nivel mundial, su principal fuente de divisas, de captación de divisas, era precisamente las exportaciones petroleras. Pero con una crisis petrolera que hubo por ahí de los años 80, ¿ok? México tuvo que diversificar sus exportaciones, que fue cuando entró al GATT, y a partir de ese momento la composición de las exportaciones de México cambió. Ahora el 90% de las exportaciones son de manufacturas, solamente el 7% son petroleras y el 3% son agropecuarias. Es decir, México cambió la fisonomía de sus exportaciones y lo que le está dando es valor agregado a las exportaciones con productos manufacturados. O sea, ya no productos, ya no materias primas, como es el caso de los agropecuarios, y ya no depende del petróleo como dependía en los años 80. ¿Sí? Ahora depende de las manufacturas y eso pues hace que un gran valor agregado tengan estos productos y por lo tanto mejores precios y por lo tanto mayores captaciones de divisas. Vean cómo ha evolucionado las exportaciones de México
del 85 al 2018. ¿Qué es lo que ahora exporta México? Principalmente que forma parte de este 90% de manufacturas, pues, coches, vehículos. Ustedes saben que tenemos clústeres de automóviles en el Bajío muy importantes, ¿verdad? Televisores de pantalla plana, máquinas para el procesamiento de datos, refrigeradores y equipos para frío, tractores, autopartes, telefonía, equipos de comunicación, instrumentos médicos y partes para el sector aeronáutico. ¿Okay? También hay un clúster aeronáutico muy importante en el Bajío. ¿Okay? Esos son los principales productos de exportación y estos son los principales productos agroalimentarios. ¿Okay? Pues el café, el aguacate, la papaya, etcétera. Y de bebidas, pues el tequila y la cerveza de Malta. Principales, o sea, no quiero decir que sean los únicos, principales y bueno, de acuerdo a las fuentes que consulté. Perfecto. ¿Qué cosa es, cuál es el objetivo de un tratado de libre comercio? Pues precisamente es fomentar la creación de zonas de libre comercio entre los países firmantes. ¿Y cuál es una zona de libre comercio? Ya lo mencionamos, la de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. ¿Okay? Otra zona de libre comercio, la de Centroamérica, con excepción de Panamá. Otra zona de libre comercio, la de la Unión Europea. Es decir, cada tratado comercial forma una zona de libre comercio, que lo que busca es reducir o eliminar los aranceles entre los países, acordando reglas de origen, ¿verdad? Que ya hablamos de ellas, y también los tratados comerciales pues, buscan incrementar la oportunidad de la inversión y además abordar temas de actualidad mundial. Ahora en la nueva versión del TEMEC del año pasado, pues ya hay un capítulo de medio ambiente que obviamente en el del Telecan no existía. Ya hay un capítulo sobre comercio electrónico que obviamente en el Telecan del 94 no existía. Entonces, bueno, se tienen que ir modernizando los tratados de libre comercio conforme el mundo pues va creciendo y van apareciendo las necesidades comerciales entre los países. A lo que no se ha llegado a ningún acuerdo con México es en los aspectos migratorios, ¿okay? Porque eso Estados Unidos no lo ha negociado. Tenemos que seguir entrando con visa y tenemos que seguir entrando con visa de trabajo, con visa de turista, con visa de trabajo, y no podemos tomar nuestro pasaporte y decir, estamos en la frontera con Estados Unidos y como tenemos un tratado comercial, pues voy a poder entrar como Juan por su casa. No, porque acuérdense que es solamente una zona de libre comercio y no una zona como la Unión Europea, en donde la mano de obra puede circular libremente entre los países miembros. Entonces, nuestro principal objetivo es reducir o eliminar los aranceles entre los países, cumpliendo con las reglas de origen y extendiendo el certificado correspondiente. ¿Ok? Amigos, los tratados de libre comercio no eliminan las regulaciones y restricciones no arancelarias entre los países. Acuérdense, ¿qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias? Los certificados, los cupos, ¿verdad? El marcado de país de origen. Eso no se elimina, solamente se eliminan los aranceles. Entonces, en pocas palabras, si nosotros queremos exportar a Estados Unidos, ¿verdad? Decimos, tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos. Sí, pero solamente para fines arancelarios. ¿Qué significa? Pues que cualquier certificado de calidad que me pida Estados Unidos, se lo voy a tener que cumplir. Y si no se lo cumplo, pues la mercancía no entra. Pero somos socios comerciales, sí, pero de un tratado de libre comercio. Y ese solamente consiste en darse preferencias arancelarias. Las regulaciones y restricciones, esas no se eliminan. Esas continúan vigentes y el país las debe vigilar, que se cumplan. Entonces, amigos, si nosotros, sobre todo el sector de alimentos de México, si estamos utilizando
materia prima que está contaminada, si estamos, en este caso, etiquetando el producto de manera inadecuada, si tenemos, en este caso, bacterias, salmonelas dentro de nuestros alimentos, cuando lleguen a Estados Unidos, las van a revisar, no las van a detectar y nos van a decir, van para atrás, oye, pero si somos socios comerciales, pero solamente en materia arancelaria. Lo demás no, amigos, lo demás lo tenemos que cubrir, lo tenemos que cumplir, ¿sí? Porque las regulaciones no están negociadas. Lo mismo sucede con la Unión Europea, lo mismo sucede con Japón. Tenemos que cumplir con sus regulaciones y restricciones no arancelarias. También en cuestión fitosanitaria, no podemos exportar fruta que lleve una plaga, ¿sí? Y entonces nos van a pedir un certificado fitosanitario. Si no lo podemos cumplir porque sí tenemos la plaga, pues no podemos exportarlo. Oye, pero ¿por qué? Pues porque tenemos una plaga, ¿sí? Y esa es una regulación y restricción no arancelaria. Y los Estados Unidos no quieren que les llegue un mango con una plaga que ellos no tienen. ¿Ok? ¿Queremos exportar leche? No, porque no cumplimos con la regulación y restricción no arancelaria, porque México todavía es zona que tiene brucelosis y tiene tuberculosis. Entonces no podemos exportar leche. Y entonces, no que somos zona libre, somos socios, sí, pero solamente para regulaciones y restricciones no arancelarias. Vamos a ver un curso, por ahí del curso 12, 13, no me acuerdo qué número, sobre inocuidad alimentaria. Entonces ahora está de moda las certificaciones de productos en inocuidad. Entonces los gringos y los europeos nos piden certificados de inocuidad que garanticen que los productos no van a causarle daño a la salud del consumidor. Y nosotros, si les queremos exportar, pues tenemos que cumplir con esas certificaciones, porque si no nuestros productos no van a entrar a ese mercado. Y a pesar de que que tengamos un tratado de libre comercio. Entonces, amigos, acuérdense, el hecho que tengamos un tratado de libre comercio solamente es para cuestiones de ventajas arancelarias, no para cuestiones de regulaciones y restricciones no arancelarias, como podría ser un certificado de calidad, un certificado de inocuidad, un certificado fitosanitario, un certificado zoosanitario, un certificado de libre venta, un certificado de etiquetado, ¿verdad? Eso no lo podemos evitar porque porque eso no está negociado, ¿ok? Entonces, amigos, es ahí donde se nos complica cuando escogemos mercados muy complejos, como podría ser el de Estados Unidos o el de la Unión Europea, que cuidan mucho la salud de sus consumidores, que cuidan mucho su medio ambiente, que no tienen plagas que nosotros sí tenemos y que obviamente, pues, no nos van a recibir nuestros productos porque no podemos conseguir el certificado correspondiente. ¿Ok? Entonces, eso hay que analizarlo muy bien antes de exportar, si vamos a poder cumplir con la regulación. Les comentaba desde las primeras sesiones, amigos, que cuando nosotros tenemos la fracción arancelaria y vamos a exportar a un país, podemos saber qué regulaciones y restricciones arancelarias nos piden. Entonces, si no somos capaces de cubrir esas regulaciones o restricciones no arancelarias, pues a pesar de que exista una demanda, a pesar de que no tengamos que pagar el arancel de importación, a pesar de que el cliente se quiera llevar el producto, no va a pasar el producto en la aduana porque simple y sencillamente no vamos a cumplir con la regulación que nos están pidiendo. Entonces, es importante que antes de exportar, pues también investiguemos cuáles son las regulaciones y restricciones que el país nos está pidiendo para no tener pues la sorpresita, ¿verdad? De que a la mera hora pues exista una limitante zoosanitaria o fitosanitaria o de inocuidad que nos evite poder exportar. Bien, entonces eso es parte de entrar al mundo de la calidad y al mundo de, pues de la gestión empresarial, pues de primer mundo, ¿verdad?
vamos a hablar en un módulo, vamos a hablar de estos aspectos, pero por lo pronto grábenselo, amigo, que los tratados de libre comercio no regulan, no eliminan, perdón, las regulaciones y restricciones no arancelarias, solamente aranceles. ¿Ok? Muy bien. Ahora miren, amigos, todos los tratados de libre comercio, para poder gozar de la ventaja arancelaria, ¿sí?, nos van a pedir en la aduana del país de destino lo que ya hablamos, un certificado de origen, ¿sí?, o nos van a pedir una declaración en factura, ¿ok? Y otros tratados, vamos a ver ahorita cuáles, nos van a pedir un número de exportador autorizado para que los productos gocen de la preferencia arancelaria al momento de ingresar al país importador. El certificado de origen ya hablamos del certificado de origen en el módulo pasado, ya hablamos de la declaración en factura, ¿ok? Pero solamente la enfocamos al TEMEC. Hay otros acuerdos comerciales que también nos van a pedir la declaración en factura. ¿Okay? Y aparte hay otros que nos van a pedir, aparte de la declaración en factura, el número de exportador autorizado. Y también lo tenemos que tramitar, amigos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ok, ¿qué es el número de exportador autorizado? ¿Sí? Consiste en la autorización que otorga la Secretaría de Economía para poder llevar a cabo exportaciones aplicando preferencias arancelarias en el marco de el Tratado de Libre Comercio México con la Unión Europea. Entonces, amigos, si ustedes van a exportar a algún país de la Unión Europea, necesitan tramitar antes de la exportación su número de exportador autorizado. Si van a exportar a alguno de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, es decir, Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega, van a tener que exportar, van a tener que tramitar ante la Secretaría de Economía el número de exportador autorizado. Si van a querer exportar a Japón, van a tener que que tramitar su número de exportador autorizado. ¿Ok? Y si ustedes tienen este número de exportador autorizado, no van a tener que emitir el certificado de origen, ¿ok? Sino una declaración en factura. Entonces, amigos, los procedimientos cambian. En todos podemos ganar preferencia arancelaria, pero la manera como vamos a ganar la preferencia arancelaria va a depender, ¿ok? Entonces, para estos 4 acuerdos, necesitamos el número de exportador autorizado. Ok, se me olvidó comentarles que a pesar de que el Reino Unido, o sea, Inglaterra, se sale del tratado de la Unión Europea, México firmó un acuerdo de continuidad comercial entre México y la Unión Europea para seguirse dando ventajas arancelarias, ¿sí? Y para eso también necesitamos un número de exportador autorizado, ¿ok? Aquí está el acuerdo, se llama Acuerdo de Continuidad Comercial entre México y Reino Unido, cuyo objetivo es preservar las condiciones preferenciales relativas al comercio entre ambos países, a pesar de que Inglaterra se salió ya de la Unión Europea, ¿ok? Entonces, amigos, grábenselo por favor muy bien. Unión Europea, Asociación de Libre Comercio, Japón y Reino Unido necesitan tramitar su número de exportador autorizado. Ahorita les voy a decir cómo. Muy bien. Ahora, aquí nos dice que si tenemos el número de exportador autorizado, entonces podemos no emitir el certificado de origen. ¿Okay? Pero el certificado de origen lo vamos a sustituir por una declaración en factura. Así como la declaración en factura que vimos para el TEMEC, también la vamos a utilizar para estos acuerdos
comerciales. Solamente que en este caso, cuando exportamos a Estados Unidos, no necesitamos el número de exportador autorizado, ¿ok? Para Estados Unidos, a pesar de que vamos a emitir una declaración en factura, no necesitamos el número de exportador autorizado, ¿sí? El número de exportadores es exclusivo para estos dos tratados y 2 acuerdos, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo vamos a obtener nuestro número de exportador autorizado? Ok, amigos, nos tenemos que meter a la BUSEM, a la ventanilla única de comercio exterior mexicano. Ya tuvimos un módulo de la BUSEM, ¿se acuerdan? Ok, entonces, acuérdense que cuando somos exportadores podemos ser, en este caso, productores y también podemos ser exportadores. O podemos ser comercializadores cuando no somos productores. ¿Ok? Entonces, la BUSEM nos dice, para que tú puedas obtener el número de exportador autorizado, primero necesitas tener un registro de producto elegible para productor y un registro de producto elegible para comercializador, dependiendo del papel que estés jugando. Entonces, a ver, amigos, primero yo me meto a la BUSEM y voy a registrar mi producto elegible, si soy productor, ¿sí? O el registro de productos elegibles si soy comercializador, ¿ok? Puedo ser productor y también puedo ser exportador, ¿ok? Pero puedo ser comercializador y no puedo ser productor, ¿ok? Entonces, primero tengo que registrar el producto. ¿Cuál es el objetivo de hacer el registro de productos elegibles en la BUSEM? Necesito demostrarle a la Secretaría de Economía que mi producto que quiero exportar, ya sea a cualquiera de estos tratados comerciales, cumple con la regla de origen correspondiente. Y entonces le tengo que mostrar a la Secretaría de Economía el proceso productivo de mi producto, le tengo que demostrar el costo de los insumos y para eso hay que subir información de las facturas para ver los porcentajes que estoy utilizando, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, yo le tengo que decir a la Secretaría de Economía qué hice o qué pienso hacer para que mi producto cumpla con la regla de origen del tratado. Cuando la Secretaría de Economía, a través de la BUSEM, revisa y ve que sí cumplo con la regla de origen para el producto que yo quiero exportar, entonces me da un registro de producto elegible. ¿Cuántos registros de productos elegibles voy a tener? Tantos como número de productos yo quiera exportar, porque cada uno de los productos que yo quiero exportar o cada una de las fracciones que yo quiero exportar debe de tener su registro de producto elegible, ya sea como productor o ya sea como comercializador. ¿Ok? ¿Y para qué me va a servir el registro de producto elegible? Me va a servir para que la Secretaría de Economía me dé un número de exportador autorizado para este registro de producto elegible. Entonces, amigos, como me dice aquí, el número de exportador autorizado me lo va a entregar o me lo va a otorgar la Secretaría una vez que verifica el carácter originario de los productos previo al registro de productos elegibles. Ok, amigos, entonces, ¿cuántos productos elegibles voy a tener? Tantos como yo quiero exportar. ¿Qué tengo que hacer? Presentarle a la Secretaría de Economía todas las evidencias para que yo le demuestre que mi producto es originario.
Cuando la Secretaría de Economía lo verifique, entonces me va a dar un número de exportador autorizado. Y ese número de exportador autorizado lo voy a declarar en la factura. Y en ese momento, ¿sí? Esta declaración en factura sustituye al certificado de origen. Por lo tanto, amigos, con el número de exportador que lo declare yo en la factura, con eso mi producto va a gozar de la preferencia arancelaria en el momento de entrar al país donde yo quiero exportar, a cualquiera de estos países que yo quiero exportar. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, amigos, aquí nos tenemos que meter a la BUSEM y tenemos que sacar nuestro número de exportador autorizado que nos va a dar la Secretaría de Economía a través de la BUSEM, previo registro de los productos elegibles, ya sea como productor o ya sea como comercializador. ¿Ok? Entonces, ustedes me dirán ahora, bueno, y ese fundamento, ¿quién dice que yo tengo que emitir una declaración en factura y que necesito tener un número de exportador autorizado y que tengo que tener un registro de producto elegible? Ok, amigos, si no me lo creen, métanse al Tratado de la Unión Europea y en el artículo 3, en los anexos 3 del artículo 20 y 21, ahí van a encontrar el fundamento legal. Igual que en la Asociación de Libre Comercio e igual que en el de Japón. Aquí está el fundamento legal y aquí se los pueden explicar seguramente mejor que yo, si es que no me he dado a explicar con ustedes de manera clara. Ustedes pueden, en este caso, buscar en estos anexos y en estos artículos el fundamento legal de la declaración en factura, donde les va a explicar todo esto que les acabo de mencionar. Muy bien. ¿Quién puede ser un exportador autorizado? Puede ser una persona física o puede ser una persona moral, ¿sí? Que tenga una empresa IMEX, o sea, una empresa de maquila, productos perecederos, exporten productos artesanales o hayan exportado al menos en una ocasión, ya sea en el último año fiscal o en los últimos 12 meses anteriores, inmediatos a partir de la fecha de la solicitud. Ok, se requiere en este caso una experiencia previa a ser exportador para que tener ese número de exportador autorizado. Ok, los exportadores pueden acceder a un trato arancelario preferencial incorporando a la factura la certificación en origen, para lo cual se requiere el número de exportador autorizado sin necesidad de contar con el certificado de origen emitido por la autoridad. ¿Ok? Entonces, el interesado, que en este caso es el exportador autorizado, ¿sí? Deberá insertar a máquina o impreso sobre la factura la siguiente declaración dependiendo el destino de la mercancía. Fíjense, ya no los están dando, amigos, ya no los están dando en los acuerdos. Si nosotros vamos a exportar a la Unión Europea, si vamos a exportar a la Asociación de Libre Comercio o vamos a exportar a Reino Unido, esta es la leyenda que le tenemos que anexar a la factura como declaración en factura, ¿ok? Después de tener el número de exportador autorizado. Esta es la leyenda. No se rompan la cabeza. Esta es la leyenda que le tienen que poner a la factura. Dice, el exportador de los productos incluidos en el presente documento. Y entre paréntesis le ponen su número de exportador autorizado, que ya se los dio la Secretaría de Economía previo al registro de los productos elegibles. Declara que salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial e indicar el origen de los productos, en este caso, mexicanos. Gozan de un origen preferencial de origen mexicano. Lugar, fecha, firma del exportador, ¿ok? Y además hay que declarar de forma legible el nombre y los apellidos de la persona que firma la declaración. Esa es la declaración en factura, amigos.
Cuando quieran ustedes exportar a Unión Europea, a la Asociación Europea de Libre Comercio y al Reino Unido. ¿Por qué en español? Porque el español es idioma oficial en esos tres tratados. Entonces pueden ir en español. Si la quieren traducir y que vaya en inglés, la pueden traducir, pero pues ¿para qué? Si no lo permiten que vaya en español. Esa es la declaración en factura, amigos. Facilísima. Sin embargo, ¿se acuerdan que la declaración en factura de los Estados Unidos, ¿sí? Había que ponerle el nombre, la dirección, el nombre, la fracción arancelaria, el criterio, ¿se acuerdan? Pero no teníamos que sacar número de exportador autorizado, ¿sí? Entonces, ahí está la declaración. Y si quieren exportar a Japón, esta es la declaración. Esta es la declaración que tienen que poner, ¿sí? ¿Por qué en inglés? Porque en el acuerdo está estipulado que se debe de poner en inglés la declaración en factura. ¿Okay? Ahí está. ¿Sí? Ahí está la declaración en Japón. Ya no se rompan la cabeza, así la transcriben. Lo único que le tienen que poner es el número de exportador autorizado y eso se los tiene que dar la Secretaría de Economía previo el registro de productos elegibles. ¿Ok? ¿Dónde? En la BUSEM. Perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar a ver, amigos. Ya son 6:45. Bueno, vamos a dejar aquí para que haya sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí? Vamos a dejar, voy a cortar y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a comenzar a analizar los tratados de libre comercio para tratar de buscar nichos de mercados. Ok, muy bien, vamos a ver qué tengo en el chat primero. Déjenme dejar de grabar.